¿Qué secretos guardan las antiguas civilizaciones? ¿Acaso hay algo más detrás de los jeroglíficos egipcios que aún no hemos logrado entender? La piedra de Rosetta, uno de los hallazgos más importantes de la historia, nos permitió descifrar el misterioso lenguaje de los faraones. Sin embargo, muchos se preguntan, ¿hemos realmente descifrado todo lo que la piedra tiene para ofrecer? Este antiguo artefacto, descubierto en 1799 por los soldados franceses en Egipto, no solo reveló la escritura egipcia, sino que también abrió una puerta a un mundo de misterios aún no completamente entendidos. Lo que sabemos de la piedra de Rosetta es que contiene 3 inscripciones, una en griego, una en demótico, una forma simplificada de egipcio, y la tercera en jeroglíficos, que fue la clave para entender la lengua perdida de los antiguos egipcios. Pero, ¿y si lo que hemos descifrado hasta ahora es solo la superficie de un enigma mucho más profundo? Las teorías sobre códigos ocultos en las inscripciones de la piedra han circulado durante años, sugiriendo que los egipcios pudieron haber dejado intencionadamente mensajes secretos que esperan ser descubiertos. En este video, vamos a explorar estos posibles secretos, desafiando lo que sabemos sobre uno de los mayores misterios de la antigüedad. Te invito a que te adentres en este fascinante viaje, donde los jeroglíficos no solo nos hablan del pasado, sino que podrían estar diciéndonos algo que aún no entendemos por completo. ¿Qué revelará la piedra de Rosetta si seguimos buscando más allá de lo que nos han enseñado hasta ahora? En 1799, durante la campaña de Napoleón en Egipto, un soldado francés encontró una enorme piedra cerca de la ciudad de Rosetta, en el delta del Nilo. Este descubrimiento, aunque aparentemente insignificante en ese momento, cambiaría por completo nuestra comprensión de la civilización egipcia. La piedra de Rosetta, como pasó a conocerse, tenía 3 inscripciones diferentes, una en griego antiguo, una en demótico y la más enigmática, en jeroglíficos egipcios. Fue este último que se convirtió en el foco de años de esfuerzo para descifrar el antiguo lenguaje de los faraones. El griego, conocido en ese entonces, sirvió como la clave para resolver el misterio. A través de los estudios realizados por eruditos como Thomas Young y más adelante Jean-François Champollion, los investigadores lograron identificar las correspondencias entre los signos jeroglíficos y las palabras en griego. Fue gracias a estos avances que finalmente se pudo leer por primera vez una inscripción egipcia antigua. Sin embargo, a pesar de este increíble logro, surgieron preguntas que todavía no tienen respuestas claras. Aunque la piedra de Rosetta permitió descifrar muchos aspectos del egipcio antiguo, muchos expertos afirman que algunos signos jeroglíficos podrían tener significados más profundos y complejos que los que conocemos hoy. Además, las inscripciones de la piedra no fueron simples textos cotidianos, sino una declaración oficial sobre un decreto real, lo que implica que podían estar cargadas de simbolismo y significado oculto. La traducción oficial de los jeroglíficos es, por tanto, el principio de un largo camino, pero no el final. La pregunta persiste: ¿qué otras verdades, conocimientos o secretos podrían estar ocultos tras los símbolos de la piedra de Rosetta? Aunque la traducción inicial fue celebrada como un gran avance, hay quienes creen que las inscripciones podrían contener mensajes más complejos y encriptados, de los cuales solo hemos visto una pequeña parte. Es fascinante pensar que, más de 200 años después de su descubrimiento, la piedra de Rosetta siga siendo un enigma que, tal vez, todavía tiene algo por revelar. La historia de la humanidad está llena de misterios como este, y la piedra de Rosetta podría ser solo la punta del iceberg de una serie de secretos que se han mantenido ocultos por siglos. Ahora que hemos comprendido el contexto histórico de la piedra de Rosetta, es hora de profundizar en el verdadero misterio. ¿Qué significan realmente los jeroglíficos egipcios? Si bien la traducción oficial ha abierto una ventana al antiguo Egipto, muchos estudiosos creen que hay algo más detrás de los símbolos. Los jeroglíficos egipcios no eran simplemente una forma de escritura. Para los egipcios, cada símbolo tenía un significado profundo, no solo literal, sino también espiritual. La escritura era, en muchos aspectos, una representación del mundo divino y de las fuerzas cósmicas que gobernaban la vida y la muerte. Esto plantea la primera pregunta intrigante:
¿Y si los jeroglíficos ocultaban algo más que simples decretos oficiales y registros históricos? Existen teorías que sugieren que la piedra de Rosetta no solo contiene un mensaje público sobre la realeza, sino que podría estar codificando un mensaje secreto. Algunos piensan que las palabras en griego fueron utilizadas a propósito para distraer a los curiosos, mientras que los jeroglíficos encriptados podrían haber sido destinados solo para los iniciados en los misterios de Egipto. Esta idea no es nueva, ya que los egipcios eran conocidos por usar una escritura simbólica cargada de significados ocultos. La noción de que los jeroglíficos podrían contener un código secreto o una forma de conocimiento arcano se apoya en la propia estructura de la escritura. Algunos signos jeroglíficos representan no solo objetos o acciones, sino conceptos espirituales. Otros, como los cartuchos que encierran los nombres de los faraones, pueden haber sido utilizados como símbolos de poder y control, pero también como mecanismos de ocultación. Por ejemplo, investigadores modernos han señalado que algunos jeroglíficos parecen estar en un patrón que no es simplemente descriptivo, sino que podría seguir reglas matemáticas o astrológicas, creando un código que podría tener implicaciones más profundas de lo que imaginamos. En este sentido, la piedra de Rosetta podría haber servido no solo como una herramienta para comunicar un decreto, sino como una pieza fundamental en la transmisión de conocimiento oculto, accesible solo a aquellos que pudieran interpretar las capas más profundas del lenguaje. La idea de un mensaje oculto dentro de los jeroglíficos es fascinante. Y aunque no tenemos evidencia sólida de que la piedra de Rosetta contenga un código secreto, las especulaciones continúan. Al mismo tiempo, también nos invita a pensar, ¿acaso los antiguos egipcios dejaron mensajes para las generaciones futuras, esperando ser descifrados en un momento adecuado de la historia? A lo largo de los siglos, la piedra de Rosetta ha sido objeto de numerosas teorías sobre la existencia de un código secreto oculto dentro de los jeroglíficos. Aunque el propósito principal del texto en la piedra es un decreto oficial de un faraón, muchos creen que detrás de esas palabras se ocultan mensajes más profundos que solo unos pocos podrían comprender. Una de las teorías más intrigantes es la que sugiere que los egipcios usaron la piedra para esconder secretos relacionados con el conocimiento esotérico. Los antiguos egipcios eran conocidos por su fascinación con las ciencias ocultas, la astrología y las matemáticas. Algunas de las inscripciones jeroglíficas podrían, por lo tanto, haber sido diseñadas para transmitir secretos que no podían ser revelados abiertamente. Si consideramos que los jeroglíficos no eran simplemente una forma de escritura, sino un sistema de símbolos llenos de significados místicos, podemos imaginar que la piedra de Rosetta fuera una herramienta para resguardar esos conocimientos esotéricos. Una de las teorías más populares apunta al hecho de que algunos jeroglíficos en la piedra podrían tener significados ocultos relacionados con la geometría sagrada. La geometría ha sido durante mucho tiempo un lenguaje de poder y conocimiento, utilizado para comprender las leyes del universo. Los egipcios, con su impresionante arquitectura y sus monumentos, estaban fascinados por esta ciencia. Algunos expertos creen que los jeroglíficos en la piedra de Rosetta pueden estar codificados con patrones geométricos que, si se descifran correctamente, podrían revelar secretos relacionados con las proporciones divinas y el orden cósmico. Otra teoría sugiere que el mensaje oculto podría tener vínculos con sociedades secretas. Se especula que los antiguos egipcios pudieron haber creado este código como una forma de comunicar conocimientos ocultos solo a aquellos con el derecho de conocerlos. La relación de Egipto con misteriosas sociedades esotéricas, como los Illuminati y los masones, ha dado pie a teorías que creen que la piedra de Rosetta contenía más que simples registros históricos. El hecho de que los jeroglíficos fueran tan complejos y ricos en simbolismo alimenta aún más esta creencia. Por supuesto, muchos expertos rechazan estas ideas, argumentando que no hay evidencia suficiente para afirmar que los egipcios estuvieran ocultando códigos secretos. Sin embargo, estas teorías continúan fascinando a los entusiastas del misterio y la conspiración. Tal vez, la verdadera pregunta no sea si existe un código secreto, sino por qué, si es que existe, se ha mantenido oculto durante tanto tiempo. Las teorías sobre el código secreto de la piedra de Rosetta no solo desafían la narrativa histórica convencional, sino que también nos invitan a cuestionar todo lo que creemos saber sobre los antiguos egipcios. ¿Podría haber algo más en la historia que aún no hemos descubierto?
A medida que avanzamos en nuestra investigación sobre la piedra de Rosetta y sus posibles secretos, surge una pregunta crucial. ¿Existen pruebas reales que respalden las teorías sobre un código oculto? Si bien la idea de que los jeroglíficos egipcios escondan un mensaje esotérico o místico es fascinante, muchos se preguntan si hay algún fundamento tangible que pueda confirmar estas especulaciones. Una de las primeras pruebas que algunos expertos señalan es la complejidad intrínseca de los jeroglíficos. Los egipcios no usaban un alfabeto común, sino un sistema extremadamente detallado de signos que representaban tanto sonidos como ideas. Esto ya sugiere que los jeroglíficos no eran simplemente un medio para registrar hechos cotidianos. En lugar de eso, parecían estar cargados de simbolismo y tenían múltiples capas de significado. Algunos estudios recientes han examinado los patrones matemáticos y geométricos dentro de los jeroglíficos y en las estructuras monumentales egipcias, lo que podría sugerir una conexión con el concepto de geometría sagrada. Este tipo de geometría es la que está vinculada a proporciones divinas y al orden cósmico, y se dice que fue utilizada por los antiguos egipcios para crear sus monumentos y templos, como las pirámides de Giza. Estos estudios sugieren que los jeroglíficos podrían haber sido diseñados de manera similar, no solo como una forma de comunicación, sino como una forma de transmitir principios universales que podían ser comprendidos solo por los iniciados. Además, algunos investigadores han encontrado similitudes sorprendentes entre los jeroglíficos y los códigos utilizados por diversas sociedades secretas en la Edad Media y más tarde, como los masones. Estas conexiones han alimentado la teoría de que los egipcios pudieron haber utilizado la piedra de Rosetta como un vehículo para ocultar conocimientos esotéricos que se transmitirían a lo largo de las generaciones. Sin embargo, estas teorías no han sido aceptadas por todos, y muchos estudiosos argumentan que no hay pruebas suficientes para vincular los jeroglíficos con estos sistemas de codificación. A pesar de la falta de evidencia directa, el simple hecho de que haya tantas teorías sobre un código secreto demuestra que la piedra de Rosetta continúa siendo un enigma. A lo largo de los siglos, esta piedra ha sido objeto de interpretación y reinterpretación, y cada nueva generación de investigadores aporta nuevas perspectivas sobre lo que podría significar. Sin embargo, a pesar de las muchas especulaciones, sigue sin haber una respuesta definitiva. Por lo tanto, aunque la piedra de Rosetta ha sido clave para descifrar los jeroglíficos egipcios, la idea de un código secreto sigue siendo un misterio sin resolver. Las pruebas que apoyan estas teorías son, por ahora, principalmente especulativas, lo que deja abiertas muchas preguntas sobre los secretos que aún podrían estar ocultos en los símbolos egipcios. Aunque la piedra de Rosetta se haya convertido en un símbolo de la resolución de los misterios del antiguo Egipto, su influencia no se limita solo a la decodificación de jeroglíficos. La existencia de esta piedra ha tenido un impacto mucho más profundo en el estudio de la historia antigua, desafiando y ampliando nuestras concepciones de las civilizaciones antiguas y el conocimiento humano. Uno de los efectos más importantes de la piedra de Rosetta fue su capacidad para abrir un canal de comunicación entre las lenguas y las culturas antiguas. La capacidad de traducir los jeroglíficos de manera efectiva permitió a los historiadores y arqueólogos acceder a una gran cantidad de información previamente inaccesible. Ahora podíamos leer los registros de los faraones, sus decretos, las creencias religiosas, las prácticas sociales y las tensiones políticas de la época. Esto, por supuesto, enriqueció enormemente nuestra comprensión del antiguo Egipto y de las interacciones entre diferentes culturas en el mundo antiguo. Pero la verdadera importancia de la piedra de Rosetta va más allá de lo puramente histórico. Los estudios realizados sobre la piedra y sobre los jeroglíficos en particular también abrieron nuevas preguntas sobre el conocimiento antiguo y las formas en que las culturas antiguas estructuraban su entendimiento del mundo. A medida que los académicos comenzaron a entender la escritura jeroglífica, se dieron cuenta de que los egipcios no solo estaban registrando hechos, sino que también estaban transmitiendo una filosofía profunda, una cosmología y una visión del mundo que podría haber influido en otras culturas antiguas. Al mismo tiempo, la piedra de Rosetta también reveló la fascinante capacidad de las civilizaciones antiguas para codificar y transmitir su conocimiento de maneras que todavía nos asombran hoy. Los egipcios
Con su complejo sistema de jeroglíficos, no solo estaban escribiendo para comunicarse, sino que también estaban dejando un legado para futuras generaciones. Este legado, sin embargo, podría estar más allá de lo que somos capaces de comprender completamente en la actualidad. Además, la forma en que la piedra de Rosetta fue utilizada para confirmar la relación entre las lenguas egipcia y griega cambió nuestra perspectiva sobre la antigüedad. Nos hizo reconsiderar la interacción cultural y lingüística entre las civilizaciones y cómo los conocimientos circulaban más allá de las fronteras imperiales, desafiando la idea de que las culturas antiguas eran aisladas. Fue una clave para desbloquear una nueva era de estudio comparativo entre las lenguas y las civilizaciones antiguas. En resumen, la piedra de Rosetta no solo transformó la comprensión de los jeroglíficos egipcios, sino que también sirvió como una herramienta invaluable para replantear cómo entendemos la historia antigua, las lenguas, la filosofía y el legado cultural. Su impacto en los estudios históricos sigue siendo profundo, y su influencia continúa dando forma a nuestra visión del pasado. À medida que a investigação sobre os mistérios da Pedra de Rosetta e dos jeroglíficos egípcios avança, uma questão intrigante continua a surgir. Será que os egípcios antigos estavam apenas documentando fatos históricos? Ou será que também estavam transmitindo mensagens esotéricas e espirituais mais profundas, projetadas para perdurar ao longo do tempo e serem compreendidas apenas por um pequeno número de iniciados? Muitos estudiosos acreditam que os egípcios possuíam uma visão de mundo profundamente espiritual e mística, e que isso estava intrinsecamente ligado ao modo como eles usavam os hieróglifos. Os egípcios não viam sua escrita como uma simples ferramenta de comunicação, mas como um meio de conectar o mundo material com o espiritual. De fato, algumas interpretações sugerem que os próprios hieróglifos eram portadores de um conhecimento sagrado, capaz de transmitir verdades universais que transcendem o tempo e o espaço. Existem inúmeras teorias que apontam para o fato de que os egípcios possuíam um sistema codificado de sabedoria mística, transmitido por meio de seus monumentos e textos religiosos. Alguns acreditam que a própria estrutura das pirâmides de Giza, quando combinada com certos hieróglifos, forma um código esotérico que contém um conhecimento proibido, um conjunto de ensinamentos ocultos que poderiam oferecer poder e compreensão sobre o universo. A relação entre a geometria sagrada, o simbolismo egípcio e os hieróglifos levanta a hipótese de que os antigos egípcios estavam tentando preservar um segredo que só poderia ser acessado por aqueles suficientemente preparados para compreendê-lo. Estudos modernos têm identificado paralelos entre os símbolos egípcios e outras tradições espirituais e filosóficas, como o cristianismo primitivo, o gnosticismo e as antigas tradições mesopotâmicas. Esses paralelos têm alimentado teorias sobre o conhecimento perdido do Egito, que teria sido transmitido através de séculos e influenciado outras culturas e religiões. A ideia de que um código oculto está presente nos hieróglifos e outros artefatos egípcios não é algo novo, mas ela ganha força à medida que mais estudos apontam para uma conexão entre o esoterismo egípcio e as sociedades secretas modernas, como os maçons e os templários. Porém, essa ideia de um código secreto também levanta questões filosóficas profundas. Será que os egípcios, como civilização, estavam tentando deixar para trás um legado que só seria revelado no futuro, quando a humanidade estivesse pronta para compreender suas mensagens? Ou seria o caso de um esforço para preservar um conhecimento espiritual essencial, mas que por sua própria natureza esotérica, só poderia ser transmitido a um número limitado de pessoas? Essas perguntas refletem o desejo humano de buscar respostas que vão além do tangível e do comprovável, em direção a algo mais elevado e misterioso. Em qualquer caso, a relação entre os hieróglifos e a filosofia esotérica do Egito Antigo é uma das áreas mais fascinantes e misteriosas de estudo. Mesmo que ainda não tenhamos respostas definitivas sobre a verdadeira natureza do código secreto, a ideia de que os egípcios estavam deixando um legado espiritual oculto continua a alimentar debates e reflexões sobre o conhecimento perdido, o ocultismo e o destino da humanidade. A conclusão sobre o impacto da Pedra de Rosetta e seus hieróglifos pode parecer simples, mas à medida que nos aprofundamos nos aspectos espirituais e filosóficos do seu estudo, a complexidade da questão se revela em toda a sua magnitude. O que a Pedra de Rosetta realmente nos deixou não são apenas traduções linguísticas, mas um imenso mistério que envolve o próprio destino da humanidade. À medida que desvendamos as camadas de significados ocultos na escrita egípcia,
A pergunta que se coloca é: o que fazer com esse conhecimento agora? O legado da Pedra de Roseta não reside apenas no passado, mas nos desafia a entender o papel dos símbolos, da linguagem e do esoterismo na nossa busca por respostas sobre o universo. Será que estamos preparados para entender as mensagens secretas dos antigos egípcios? Ou será que, como muitas civilizações antes de nós, estamos condenados a interpretar apenas a superfície dos sinais, sem acessar o profundo significado oculto que eles contêm? Em um mundo onde o conhecimento é constantemente desafiado e reconfigurado, a Pedra de Roseta permanece como um símbolo de que existem muitos segredos ainda por revelar. À medida que as novas gerações continuam a estudar os hieróglifos e a antiga sabedoria egípcia, talvez o futuro nos reserve descobertas ainda mais surpreendentes. As recentes descobertas arqueológicas, como o avanço da tecnologia de escaneamento e a leitura de antigos manuscritos, indicam que estamos apenas começando a compreender a profundidade dos conhecimentos guardados nas pirâmides e nos templos egípcios. Quem sabe o que mais o legado dos egípcios ainda pode nos ensinar sobre a verdadeira natureza da realidade. Porém, também devemos nos questionar: o que fazemos com esse conhecimento agora? Estamos prontos para lidar com os segredos que ele traz à tona? O mistério da Pedra de Roseta não é apenas um problema acadêmico, mas uma reflexão sobre o futuro da humanidade. A pergunta que surge no final de tudo isso é se estamos preparados para integrar essas antigas sabedorias em nosso mundo moderno, muitas vezes dominado pela razão e pela ciência, ou se precisamos de algo mais para equilibrar as limitações de nossa percepção. Como podemos ver, a história da Pedra de Roseta é mais do que uma simples narrativa de descoberta. Ela é um convite para uma jornada mais profunda, que nos desafia a reimaginar como percebemos a nossa própria história e nosso lugar no mundo. O verdadeiro legado da Pedra de Roseta talvez não esteja apenas nas palavras que ela revelou, mas nas perguntas que ela ainda nos faz. E você, o que pensa sobre isso? Será que estamos realmente começando a entender os mistérios do Antigo Egito? Ou será que há algo mais profundo esperando para ser descoberto? Algo que vai além da compreensão humana de hoje? Deixe suas ideias nos comentários e compartilhe suas reflexões.